Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante. El último día lo corté a prisa y corriendo, básicamente porque entró alguien en casa y me da bastante palo grabar con gente en casa. Así que, bueno, lo corté y continúo por donde lo dejé. Estábamos hablando del tramo final de lo que la Wikipedia nos cuenta acerca de Gabriel da Costa o Uriel da Costa. Dice que en 1633 aceptó una reconciliación y fue reaceptado en su comunidad, en la comunidad sefardí de Ámsterdam. Poco después, da Costa disuadió, dice la leyenda, disuadió a dos cristianos. En realidad, uno era cristiano y el otro creo que musulmán o de otra religión. Pero bueno, ya he dicho que no iba a comentar esto, bueno, da igual. Voy a leer simplemente lo que dice la Wikipedia. Poco después, da Costa disuadió a dos cristianos de hacerse judíos y criticó el kashrut, es decir, la dieta judía kosher. Y por esto le volvieron a excomulgar, es decir, le aplicaron el jerem, el grado máximo. Durante 7 años fue aislado, rechazado por su familia y envuelto en disputas civiles y financieras con ellos. Buscó una manera de volver a reconciliarse con su comunidad, puesto que vivía en la indigencia absoluta, nadie le dirigía la palabra, no hablaba holandés y por lo tanto no podía relacionarse con el resto de la ciudad, no tenía dinero, nadie de su familia le hacía caso, los niños le tiraban piedras y orinaban y defecaban en la puerta de su casa. Su castigo, la manera que tuvo Gabriel da Costa de pagar su pena y volver a la comunidad, fue el hecho del ritual de aceptación, que consistió en 39 latigazos en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam y ser pisoteado por su propia comunidad a la salida de la sinagoga. Me recuerda mucho a la imagen que tenemos de Cersei Lannister cuando atraviesa la ciudad prácticamente desnuda y el pueblo le arroja todo tipo de improperios y de objetos con el ánimo de humillarla, ¿no? Pues algo parecido vivió Uriel da Costa. Una vez llegó a su casa, Uriel da Costa escribió Exemplar Humanae Vitae, ejemplo de vida humana, donde pues nos cuenta su vida y su pensamiento al modo de una autobiografía. Este libro fue publicado en 1687, 40 años después de su muerte, por parte de Lamborg, Philip von Lamborg, si mal no recuerdo, aunque esto no lo dice la Wikipedia. Da Costa finalmente se suicidó de un tiro en Ámsterdam en 1640 tras intentar acabar con un pariente que no se sabe si era su hermano o su sobrino, puesto que era el que le había delatado a la comunidad sefardí, a los rabinos, ¿no? De su impiedad con respecto a la dieta. Y después de errar el tiro, pues se apuntó hacia sí mismo y disparó. Como resumen de su pensamiento, podríamos decir que es una especie de mezcolanza entre un escepticismo con respecto de la ley divina, si realmente es divina o es una ley natural, y con respecto de la ley de Moisés, si realmente la escribió Moisés o es un compendio de textos que han ido sucediéndose a lo largo de los tiempos y ha sido redactada por diversos hombres con intereses más allá de la salvación. Y en segundo lugar, su corte racionalista, en el sentido de que considera que la religión es un cuento y las prácticas religiosas son peor que el cuento. Son justamente el teatro, y propone una religión basada en la ley natural, ¿no? Así que nada, esto es lo que dice Wikipedia con respecto de Uriel da Costa. Vamos a ver qué podemos decir al respecto de la vida, en principio, de la vida de Uriel da Costa, y una vez hayamos visto lo que nos dice la sinagoga vacía de la vida de Uriel da Costa, en contraposición a lo que nos encontramos en Wikipedia, veremos un poquito de su pensamiento, ¿de acuerdo? Me interesa trabajar sobre todo la cuestión de la mortalidad del alma
que es una de las cuestiones tratadas por Uriel da Costa y por las cuales fue criticado duramente en su comunidad, y también la de las críticas a las Sagradas Escrituras, ¿no? Y al fariseísmo. Bien. Lo primero que tenemos que decir es que no tenemos constancia de lo que realmente le sucedió, es decir, no tenemos constancia de datos históricos objetivos y contrastados acerca de la vida de Uriel da Costa hasta 1922. Estos datos son muy escasos y no se habían descubierto hasta entonces. Los únicos datos que teníamos de la vida de Uriel da Costa eran a través de su autobiografía, pero hay que tener mucho cuidado con las autobiografías, porque de alguna manera uno siempre cuenta lo que le interesa. No se está diciendo que se mienta, se está diciendo que la autobiografía es una especie de leyenda acerca de uno mismo que uno mismo se narra y que uno mismo narra a los demás. Bien, y por lo tanto hay que tomarla siempre con pinzas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuáles son los datos que en 1922 se corroboraron como verdaderos o ciertos? De acuerdo con las pruebas empíricas e históricas que se encontraron al respecto de Uriel da Costa. Bien, sabemos que su padre se llamaba Bento da Costa. Sabemos que Uriel da Costa estudió en la Universidad de Coimbra en 1600 y que hizo un examen de latín para la entrada en dicha universidad, que pasó y le aceptaron. Y sus estudios duraron entre 1600 y 1608, así que se supone que dejó de estudiar en algún momento, es decir, que no cumplió la totalidad de sus estudios, o que se ausentó parte de sus estudios en la universidad. Y eso es todo lo que tenemos, ¿de acuerdo? Estos datos los tenemos gracias a dos figuras fundamentales. Carolina Michaelis de Vasconcelos, una historiadora sefardí importantísima que puso las bases del conocimiento ureliano contemporáneo, y obviamente la investigación de Karl Gebhardt, que es uno de los historiadores del judaísmo sefardí más importantes por no decir el que más, ¿no? Bien, Gebhardt, no sé cómo se pronuncia, publicó una edición crítica de los escritos de Uriel da Costa en el número 2 de la Biblioteca Spinosiana Curis Societatis Spinosiae, de acuerdo, en Heidelberg, donde vino a modificar los términos del problema. Por primera vez, los estudiosos van a poseer un conjunto de materiales textuales e históricos para afrontar, digamos, el paso de la hagiografía, paráfrasis del ejemplo de vida humana de la obra de Uriel da Costa, de la autobiografía, al trazado riguroso de la historia ureliana. Cosa que no ha sido sencilla. Bien. Bueno, vamos a ir poco a poco desentrañando la cuestión. En primer lugar, tenemos que ir preguntándole al texto autobiográfico de Uriel da Costa, Exemplar Vitae Humanae, Exemplar Humanae Vitae, acerca de lo que está diciendo. Por ejemplo, al respecto de su familia, Uriel da Costa afirma en la autobiografía: parentes abui ex ordine nobilium, es decir, tuve por padres a personas pertenecientes a ese género de hidalguía, es decir, su familia era noble. ¿Qué entiende Uriel da Costa porque su familia fuese noble? Sabiendo que su familia eran judeoconversos, es decir, que eran cristianos convertidos, eran judíos convertidos al cristianismo. ¿Cómo es posible que una familia judía tuviese condición noble? Eso para empezar. O sea que eso es una cuestión que hay que aclarar.
a qué puede hacer referencia esta afirmación de una nobleza específicamente judía. Bien. Tras especificar el carácter forzado de la conversión de sus antepasados, es decir, que los antepasados de Uriel da Costa fueron forzados en el reino de Portugal a abrazar la religión cristiana, de acuerdo con el propio Uriel, lo que se pregunta es que cómo es posible que su familia fuese noble y a la vez, muy probablemente, hubiera sido sospechosa su familia de ser judaizante, es decir, que la Inquisición estuvo detrás de ellos. ¿De acuerdo? El propio texto de Albiac dice lo siguiente: lo que nos lleva a preguntarnos qué conocimiento concreto de estas coacciones ha podido vivir Uriel, de qué miembros de su familia tiene constancia de haber sido pasados a través de la máquina del Santo Oficio. Dice el propio da Costa que, sin embargo, su padre, con prístina claridad, era un fiel seguidor de la religión cristiana. Dice, pater meus vere erat Christianus, es decir, mi padre era auténticamente cristiano. Y añade de inmediato da Costa que se trataba de un hombre celosísimo de su honra y que ponderaba al máximo su honor. Es decir, que el padre Uriel da Costa, Bento da Costa, era un cristiano pero de los pies a la cabeza. Y nadie le podía acusar de ser un criptojudío, al parecer. Bien. Lo cual parece confirmado por el hecho de que no se mudaron a Ámsterdam hasta la muerte de su padre. Pero entonces, ¿qué sucede con la madre y los hermanos? De quienes, unas líneas más adelante, se nos dirá, al describir la huida de Portugal, como mi madre y yo, junto a mis hermanos, a quienes, movidos por el amor fraterno, había comunicado aquellas cuestiones referentes a la religión que me parecían ciertas, aun cuando acerca de algunas yo mismo tenía dudas. Es decir, de acuerdo con Uriel da Costa, tanto su madre como sus hermanos volvieron al judaísmo, regresaron al judaísmo pese al cristianismo declarado de su padre, porque el propio Uriel da Costa les convenció. Atención. Sin embargo, dice Gabriel Albiac, si no cabría más bien pensar en la posibilidad de que fuera la madre quien, siguiendo una muy arraigada tradición marrana portuguesa, haya dirigido la orientación judaica de sus hijos a partir de una cierta edad. Es decir, que no es que Uriel da Costa desde sus inicios de filósofo ya supiese que el judaísmo era la religión verdadera con respecto al cristianismo, sino que su madre sí que era una criptojudía, mientras que su padre no. Bien, ahí había un problema familiar, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que ya estamos viendo que no se ajusta del todo bien a la autobiografía. En segundo lugar, vamos a hablar de los estudios y su profesión. Aquí hay mucha tela que cortar y es complicadísimo, pero lo que les puedo comentar es que dice el propio Uriel da Costa que una vez instruido en aquellas artes en que suelen serlo los hijos de buena familia, me entregué a la jurisprudencia. Resulta que hacia los 25 años, Gabriel da Costa, que sigue sus estudios de Derecho Canónico y atraviesa una profunda crisis religiosa, como vemos o como hemos deducido ya, a raíz de los estrechos lazos que su madre tenía con el judaísmo y las enseñanzas a sus hijos, acepta un cargo eclesiástico de tesorero en una iglesia colegiata. Dice, por aquella época, como ya dije, me dedicaba al derecho, y habiendo cumplido los 25 años, al surgirme la ocasión, solicité un beneficio eclesiástico, la dignidad de tesorero de una iglesia colegiata. Pero ¿qué carácter tiene este cargo que asume Gabriel da Costa? ¿Cómo ha logrado acceder a él, pese a sus recientes antecedentes judíos? Es decir, ¿cómo dejan a un judío de tesorero de una iglesia cristiana? O un criptojudío, digamos, ¿no? O una persona que es descendiente de personas que han pasado por la Santa Inquisición acusados de criptojudíos. ¿Cuáles son las condiciones eclesiástico-administrativas para ejercerlo? Es decir, que aquí hay problemas, ¿no? Es decir, que no está del todo claro exactamente cómo fue este periodo de la vida de Uriel da Costa.
Bien, hablemos un poco de su crisis religiosa. Dice el propio Uriel da Costa en su autobiografía, dice que a causa de la religión he sufrido en mi vida cosas inconcebibles. En latín, circa religionem passus sunt impita incredibila. Claro, la formación religiosa que recibió Uriel da Costa durante su infancia nos es descrita como la de un cristiano rigorista, acorde con la esbozada imagen del Padre. Dice el propio Uriel da Costa: fui educado de acuerdo con las costumbres de aquel reino, en la religión cristiana pontificia, y como quiera que ya desde adolescente temiera mucho la condenación eterna, deseaba observarlo todo con escrúpulo. Dicen que sus lecturas incluyen, además de los evangelios, el Aliorum Librorum Spiritualum, las Summae Confessiorum y en qué medida la Compañía de Jesús ha supuesto una cierta hegemonía en lo que es la formación ideológico-religiosa del propio Uriel da Costa, ¿no? Porque los manuales de confesión que pudo utilizar Gabriel da Costa en Coimbra son precisamente de la Compañía de Jesús. Sin embargo, la cuestión es que es problemático todo lo que cuenta Uriel da Costa acerca de la religión cristiana como una religión de condenación eterna, de infierno, de problemas, cuando en realidad los textos religiosos son más bien de corte más relajados, que no son tan horribles, sino que digamos que son textos de carácter cristiano amable por el acto confesional mismo. Es decir, cuando a uno le invitan a confesarse desde el cristianismo, pues no lo hacen diciéndote que si no vas a ir al infierno y vas a arder y te vas a pudrir durante toda la eternidad, sino que van pues de otro rollo, ¿no? Vente, que sí, que así, esto te va a ayudar, porque ya verás que nosotros te podemos ayudar a salir de esto, de lo otro. Es decir, que no coincide muy bien la visión que tiene Uriel da Costa con los textos religiosos en sí, ¿no? Hay un poco de disonancia en este sentido. Eso es, ¿no? Dice, porque dice Uriel da Costa que primero tuvo dudas atroces acerca de la posibilidad de la salvación eterna, así como la horrenda certidumbre de la casi inevitable condenación. Luego la apaciguadora certeza de la no inmortalidad del alma, que lo ha llevado directamente a romper con su insostenible cristianismo, y que no en balde le valdrá su ruptura también con el judaísmo, ¿no? Dice el propio Uriel da Costa, dice, ya que, en verdad, era difícil desertar de aquella religión a la que había sido acostumbrado desde la cuna y que había echado ya en mí las hondas raíces de la fe. Me pregunté, en la duda, por aquella época, accedí al 22º año de mi edad, si no podría suceder que aquello que se decía de la otra vida no fuese, a fin de cuentas, verdadero. Y si por otra parte la fe en tales cosas se ajustaba correctamente a la razón, ya que esta razón me dictaba muchas cosas y continuamente susurraba a mi oído algunas que le eran manifiestamente contrarias. Claro, la pregunta es la siguiente: ¿de dónde ha podido sacar el joven estudiante Uriel da Costa una tan extraña línea de solución a la tragedia pecado-infierno como lo es esta, consistente en derivarla hacia una racionalista negación de la inmortalidad del alma como base para el retorno a la religión de sus antepasados? En resumen, Uriel da Costa nos está tomando el pelo. ¿Por qué? Porque Uriel da Costa dice que él se dio cuenta, gracias a su racionalidad, de que todo el cuento de la salvación eterna en el paraíso y de la condenación eterna en el infierno por los pecados era un cuento, de acuerdo con su racionalidad, y que la inmortalidad del alma era un cuento también, y que por eso era más racional o era más coherente volver a la religión de sus antepasados, es decir, al judaísmo, cuando en realidad lo más coherente, lo más prudente, lo más lógico sería pensar que su madre desde siempre
le había estado enseñando la religión judía a espaldas de su padre, sencillamente, y que Uriel da Costa, pues en esa suerte de gracia por lo maldito o de atracción por lo prohibido, pues se hubiese sentido sugestionado una vez pasados ciertos años en su adolescencia y juventud, pues a abrazar el judaísmo junto con su madre y sus hermanos a la muerte de su padre, justamente, ¿no? Y no a través de una especie de racionalidad materialista. Bien. Eh, Además, ¿de dónde ha salido? Esto se lo pregunta Albiac, ¿no? Dice, ¿de dónde ha salido la extraordinaria idea de asimilar la ley de Moisés como la negación de toda trascendencia? Esa idea que le sería fatal en su trayectoria biográfica posterior, y a la que Da Costa ha mostrado a lo largo de su vida una fidelidad insobornable. Dice Uriel da Costa, quienes defienden como temporales los premios y castigos de la vieja ley y apenas si se preocupan de la otra vida ni de la inmortalidad de las almas. Es decir, que Uriel da Costa dice que asume el judaísmo porque niega el judaísmo, según él, según su interpretación de los textos sagrados, niega la inmortalidad del alma y por lo tanto niega la cuestión del pecado y del pecado infierno y de la confesión cielo paraíso, ¿vale? Estos son elucubraciones de Uriel da Costa y esto es literatura autobiográfica legendaria urieliana que Uriel da Costa se contó a sí mismo y nos contó a los demás. Y no ha sido hasta que hemos podido corroborar una serie de cuestiones relativas a su biografía a través de documentos históricos reales que hemos podido empezar a reflexionar acerca de la veracidad de lo que nos contaba Uriel da Costa. Y lo que parece es que Uriel da Costa era un pobre hombre. Así, o sea, esa es mi hipótesis. Y de hecho, esa es la primera conclusión a la que quiero llevarles. Yo empecé teniendo un prejuicio acerca de Uriel da Costa porque yo pensaba que era el puto amo, ¿vale? El proto Espinosa que venía a ser un racionalista, un materialista en una época en la cual eso no se veía, aunque ya había, o sea, que no era propio de la modernidad, que no, estamos hablando de una especie de auténtico genio que daría lugar luego a la gran figura de Espinosa. Parece que no, parece que Uriel da Costa es más bien un hombre que, si bien no le podemos negar que filosóficamente sí que tenga cierta potencia y por lo menos que fue valiente en el sentido de que llevó hasta sus últimas consecuencias todo lo que él pensaba, es decir, que estamos hablando de un tío que, jolín, que se jugó el cuello varias veces y vivió toda su vida en la podredumbre más absoluta, pero que sin embargo fue un pobre hombre porque al final no supo escapar de su propia cárcel, que era el sefardí, que era la jaula sefardí. Sin embargo, Espinosa sí que pudo, porque Espinosa aprendió holandés y Espinosa tuvo contactos más allá de la comunidad sefardita. Y entonces, una vez le aplicaron el jerem a Uriel da Costa se quedó solo. Sin embargo, Espinosa no. Espinosa, después del jerem, justamente fue liberado. Pero Uriel da Costa no, Uriel da Costa fue liberado en su propia cárcel. O sea, no fue liberado, digamos que seguía viviendo en la misma cárcel, lo que pasa es que estaba solo. Nadie le hablaba, todo el mundo le repudiaba. Sin embargo, Espinosa, digamos que era espiritualmente más poderoso que Uriel da Costa, moralmente mucho más fuerte, tenía una firmeza mucho más elevada, intelectualmente obviamente muchísimo más pulido y muchísimo más inteligente, y por supuesto a nivel social tuvo muchas mejores salidas que el propio Uriel, ¿no? Entonces estamos hablando de un personaje muchísimo más humano. O sea, a mí lo que me ha ayudado a la hora de esclarecer la vida de Uriel da Costa y de salir del prejuicio acerca de su vida ha sido darme cuenta de que Uriel da Costa es una persona muy humana, ¿vale? Y es una persona muy humana que tenía sus inquietudes acerca de la vida, que no dudó en enfrentarse a tu autoridad, y eso tiene su mérito, ¿vale? Pero que sin embargo tuvo una vida muy, muy triste, una vida muy humana al final, ¿no? Existencialmente mucho más triste
que la de Spinoza, obviamente. Y claro, y en segundo lugar, esto lo que hace es reforzar la idea de que Baruch de Spinoza es un auténtico gigachat, o sea, es un auténtico titán, es un auténtico máquina, pero como no lo ha sabido jamás, por la por su vida en general y por su pensamiento sobre todo, pero porque supo sobreponerse a muchísimas cuestiones que eran dificilísimas, y que esas cuestiones dificilísimas las podemos ver a través de justamente la vida de Uriel da Costa, ¿de acuerdo? Eh, Continuaremos más adelante, ¿de acuerdo? Es decir, me queda un tramo de hablar de la vida de Uriel da Costa, porque tenemos que revisar un poco más en profundidad cuáles son las cuestiones históricas que nos ayudan a pensar todo esto que acabamos de decir, y en segundo lugar tenemos que hablar de su pensamiento, ¿vale? Entonces, pues nada, un saludo y hasta la próxima.